Hola, mi nombre es Mercedes Álvarez y te pido que te quedes hasta el final de esta historia, porque lo que voy a contarte no es un cuento, no es una novela, no es una película, es mi vida, es mi historia, una historia que te va a enseñar que la vida da vueltas, que nadie, absolutamente nadie, debe subestimar ni humillar a otro ser humano, solo porque no tiene dinero en el bolsillo, porque el dinero va y viene. Pero la dignidad, el coraje y la fuerza de un corazón, eso no se compra, eso no se vende, eso o lo tienes. Oh no, low teens. Antes de que empiece a contarte esta historia, te pido un favor de corazón. Regálame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo, tu ciudad, tu país. Me hace muy feliz saber quiénes son las personitas lindas que escuchan mis relatos, ¿sabes? Durante muchos años, yo viví pensando que no valía, que no era suficiente, que mi destino era aceptar lo poco que la vida me ofrecía, porque así me lo hicieron creer, porque así me hicieron sentir, y no fue fácil. No viví muchas humillaciones, mucho desprecio. Muchas veces me miraron como si fuera basura, como si no tuviera derecho a soñar, a crecer, a tener una vida digna. Y te lo digo, no nací en cuna de oro, nací pobre, crecí pobre y toda mi vida. Hasta hace no tanto, fue una lucha constante. Trabajé desde niña limpiando casas, lavando ropa ajena, cocinando para otros, vendiendo pan en la calle, lo que fuera, lo que se pudiera, porque cuando uno no tiene, aprende a hacer de todo, aprende a multiplicar lo que no alcanza, aprende a estirar el dinero, como si fuera un milagro. Pero lo más duro no era el hambre, no era el cansancio, no, lo más duro era la mirada de la gente, las burlas, a las risas escondidas, las palabras disfrazadas de chistes, pero que cortaban como cuchillos. Pobrecita, ahí va la que nunca sale del mismo sitio, mírala, siempre con la misma ropa. Qué vida tan triste debe tener. Lo escuché todo, aunque fingiera no hacerlo, aunque bajara la cabeza y siguiera caminando, tragándome las lágrimas. Y entre todas esas personas, había dos personas en particular que marcaron mi vida: a mis vecinos, Vivian, Justo al lado, en matrimonio, de esos que se creen superiores, de esos que piensan que tener un poquito más los hace mejores que los demás, y durante años se encargaron de recordarme cada día lo que yo no tenía. Han de restregarme en la cara, que mi casa era pequeña, que mi ropa era vieja, que mis manos eran de trabajadora, que mi cara llevaba las marcas de la pobreza y del cansancio. Me veían pasar y se reían, hablaban fuerte para que yo escuchara. A ver cuándo se mejora esa casa. Qué fea está, decían. No, debe ser triste vivir así. Yo no podría. Yo tragaba saliva, me mordía los labios, apretaba los puños por dentro, me quemaba el alma, pero por fuera me hacía la fuerte, porque cuando uno es pobre, hasta el derecho a enojarse parece que te lo quitan. Pero aquí estoy contándote esto porque si tú que me estás escuchando, alguna vez te sentiste menos, alguna vez te hicieron creer que no valía, alguna vez te miraron por encima del hombro, solo por no tener lo que otros tienen. Entonces quiero que sepas algo: no estás solo, no estás sola. Yo también estuve ahí, yo también me sentí invisible. Yo también pensé que mi vida nunca iba a cambiar, pero ¿sabes qué? Me equivoqué, porque la vida me enseñó que quien trabaja, quien lucha, quien no se rinde, puede levantarse, puede salir del hoyo más oscuro, puede darle la vuelta a la vida. Porque la vida, mi amor, da vueltas, y nadie, absolutamente nadie, está condenado a quedarse donde nació, ni a vivir la vida que otros quieren que vivas. Por eso, hoy te voy a contar cómo pasé de ser la mujer pobre del barrio, la que todos miraban con lástima, la que mis vecinos humillaban, a convertirme en la dueña de la casa de esos mismos vecinos, así como lo escuchas. Porque la vida me puso esa oportunidad delante, y cuando llegó, no temblé, no dudé, porque entendí
que todo lo que me hicieron, todo lo que sufrí, todo, me estaba preparando para ese momento. Y si hoy te lo cuento, es porque quiero que tú también sepas que puedes, que mereces, que no importa cuán difícil sea tu situación ahora, mientras respires, mientras tengas vida, tú puedes cambiar tu historia. Partner, absolutamente nadie tiene derecho a enterrarte. Mientras tú aún sigas respirando, mira, cuando te digo que mi vida fue dura, créeme, no estoy exagerando, porque ser pobre no es solo no tener dinero, es cargar con el peso, con el estigma, con la mirada de los demás que te hacen sentir que vales menos, que tu vida no tiene el mismo valor que la de otros. Yo nací en un hogar humilde, de esos donde el pan se reparte en pedazos y a veces ni pan hay. Crecí viendo a mi madre levantarse antes que el sol para salir a limpiar casas ajenas. Why a mi padre, rompiéndose el lomo en el campo, bajo el sol, la lluvia, el viento, por un salario que no alcanzaba ni para lo básico. Y ahí estaba yo, aprendiendo desde pequeña que la vida para algunos no viene con facilidades, que mientras unos nacen con la mesa puesta, otros nacemos buscando las migas que caen de esa mesa. Mi casa era pequeña, no diminuta, 4 paredes agrietadas, el techo lleno de goteras. Cuando llovía, poníamos ollas, baldes, lo que tuviéramos, para que el agua no nos cayera encima mientras dormíamos. El piso era de tierra, de esa tierra que se te mete entre los dedos y que ni el jabón logra sacar del todo. Pero aún así, ese pedacito de techo era mi hogar, era mi refugio, y lo cuidábamos como si fuera un castillo. No teníamos lujos, no había tele, no había sofá bonito, no había juguetes. Mi único juguete era mi imaginación y mi mayo era tesoro. Eran las historias que mi abuela me contaba por las noches, mientras intentábamos olvidar que el estómago rugía de hambre. Y a la escuela ya era un lujo, a veces iba, a veces no, porque había días en los que no había ni para los zapatos, y caminar descalza por el pueblo no era solo dolor físico, era también soportar las miradas, las risas, los comentarios. Ahí va la hija de los pobres, seguro va a pedir algo. Lo escuchaba, lo sentía, y aunque era solo una niña, te prometo que esas palabras pesan mucho más que cualquier mochila. Y a pesar de todo, yo nunca fui floja, nunca esperé que alguien me regalara nada. Desde muy joven, me las arreglaba como podía. Vendía empanadas en la calle, lavaba ropa ajena, limpiaba casas, cuidaba niños, lo que fuera, lo que saliera, porque entendí muy pronto que en esta vida nadie te regala nada. Que si algo tienes que luchar por ello, aunque sea con las uñas, aunque sea desde el suelo. Y lo más triste es que mientras uno lucha, mientras uno hace lo que puede, siempre hay quienes, en lugar de tenderte la mano, a señalarte, a juzgarte, como si ser pobre fuera un delito, como si nuestra pobreza les diera derecho a reírse, a menospreciarte, a creerse mejores que tú. Y te digo, no había dolor más grande que salir de mi casita con mi canasta llena de pan o de empanadas y pasar por delante de esas casas donde los vecinos me miraban con desprecio, con lástima, o peor aún, con burla. Ahí va la que nunca progresan, pobrecita, siempre en lo mismo. Me decían lo decían directo, sin vergüenza, sin filtro, como si no doliera, como si yo no tuviera corazón. Why? Claro, fingía no escuchar, bajaba la mirada, apretaba los dientes, seguía caminando, pero por dentro, mi alma se partía en 1000 pedazos. Porque una cosa es ser pobre de dinero y otra, muy distinta, es que te hagan sentir pobre de valor, de dignidad, de sueños. Y eso duele, más que el hambre, más que el frío, más que cualquier otra cosa. Esa fue mi vida por muchos años, en trabajar, luchar, aguantar, mientras soportaba las miradas, las palabras, las risas de quienes pensaban que yo jamás iba a salir de ahí, que siempre iba a ser la pobre del barrio, la mujer que nunca tendrá nada. Pero lo que no sabían
es que dentro de mí había algo que el dinero no puede comprar. Había fuerza, había dignidad y sobre todo había una promesa que me hice a mí misma, que un día, la vida iba a cambiar y que ese día quienes me miraban por encima del hombro me iban a mirar desde abajo, porque la vida da vueltas, mi amor, ni las vueltas. A veces son brutales y si te soy honesta, si hay algo que nunca voy a olvidar, es la cara de ellos, a mis vecinos, esas dos personas que durante años se encargaron de hacerme sentir que no valía nada, que mi vida no tenía el mismo valor que la de ellos, en que yo era menos a menos mujer, a menos persona, menos todo. Vivían justo al lado, en la casa pegada a la mía, un matrimonio en ella, siempre vestida con ropa cara, siempre perfumada, siempre mirando por la ventana, como si fuera la reina del barrio. Anel, igual, un hombre altanero, de esos que miran por encima del hombro, de esos que piensan que tener un poco más de dinero los hace mejores que los demás. Ellos tenían un negocio, una pequeña tienda, les iba bien. No eran ricos, no, pero sí tenían más que John, y eso, para ellos, era suficiente para creerse superiores, para caminar con el pecho inflado, para hablar fuerte, como si todo el barrio necesitara escuchar sus palabras. Y claro, como su casa era un poco más bonita, nueva, con coche en la puerta, ya se creían dueños del mundo, dueños, incluso, del derecho a humillar a los demás. Cada vez que me veían pasar, soltaban sus comentarios, a veces en voz baja, a veces en voz alta, para asegurarse de que yo los escuchara. Mira, ahí va la pobrecita, siempre con esa ropa. Parece que no se cansa de andar con harapos. Qué triste debe ser vivir así, en esa choza. Y después se reían como si mi vida, mi dolor, fuera un chiste. Recuerdo un día que salí a tender la ropa, mi ropa vieja, remendada, descolorida pero limpia. Aunque no tuviera mucho, siempre fui limpia, siempre cuidé lo poco que tenía. Y mientras colgaba la ropa, escuché claramente a ella decirle al marido: deberíamos hacerle una colecta. Pobre, a ver si al menos puede comprarse un pantalón nuevo. Y se rió. Se rió, fuerte, como si estuviera contando el mejor chiste del mundo. No sabes cómo me temblaban las manos, cómo se me llenaron los ojos de lágrimas, cómo apreté los dientes, para no derrumbarme ahí mismo. Me metí a la casa, cerré la puerta y lloré. Lloré con rabia, lloré con impotencia, lloré con el alma rota, porque no era solo lo que decían, era cómo lo decían. Era la maldad, la crueldad, la burla disfrazada de chiste. No era solo una vez, era todos los días. Cada vez que me veían barrer el frente, cada vez que me veían salir a vender pan, empanadas, lo que fuera, siempre había un comentario, siempre había una burla, siempre había una mirada de desprecio, y lo peor es que lo hacían delante de los demás, delante de otros vecinos, delante de sus hijos, delante de mis propios hijos, como si quisieran dejar claro que yo no era como ellos, que yo estaba por debajo, que mi lugar era ese el de la pobreza, el de la miseria, el de la humillación. Y mira, no te lo voy a negar, por mucho tiempo les creí cuando me hacían sentir que yo no iba a salir nunca de ahí, que mi vida estaba condenada a ser así, que yo no merecía más, porque cuando te repiten lo mismo una y otra vez, cuando te señalan, cuando te humillan, cuando te hacen sentir menos, llega un momento en que tú misma te lo crees. Pero lo que ellos no sabían es que mientras me humillaban, mientras se reían, mientras pensaban que yo iba a quedarme ahí para siempre, dentro de mí se estaba encendiendo un fuego que no se apagaba, un fuego que me decía: Mercedes, un día vas a mirar a esta gente, pero no será desde abajo, será desde arriba, porque la vida da vueltas, y esas vueltas, mi amor, son más rápidas. De lo que cualquiera se imagina. Ese día iba a llegar, porque si algo tengo claro, es
que quien humilla a otro termina humillado por la vida, y quien pisa, tarde o temprano, es quien termina pisoteado, porque el respeto, el valor, la dignidad no se mide por lo que tienes en el bolsillo, se mide por lo que llevas en el corazón. Y ellos, de eso, no tenían nada. Te voy a decir algo, una cosa es ser pobre en otra, muy distinta. Es que te lo recuerden todos los días, en todos los santos días, porque el hambre lo aguantas, el cansancio lo soportas, el frío lo abrazas, pero las palabras, las miradas, las burlas, esas se te clavan en el alma, y te prometo que son heridas que uno se ven, pero que duelen mucho más que cualquier golpe físico, y si hay algo que ellos sabían hacer bien, era eso, an humillar, an lastimar, an romperme por dentro, sin siquiera levantar la voz, bastaba una mirada, una risa, un comentario, soltado ahí, como quien no quiere la cosa pero dirigido perfectamente hacia mí. Recuerdo perfectamente una tarde, una de tantas, yo estaba barriendo el frente de mi casita. El suelo era de tierra, las paredes agrietadas, pero era mi hogar. Lo cuidaba con amor, con orgullo, porque, aunque no tuviera lujos, era mío. Y de repente, escucho la voz de ella fuerte, clara, sin ningún pudor. Le decía al marido, mira cómo se esfuerza por limpiar, como si eso fuera a mejorar esa posilga donde vive Ann, y se rió con una carcajada que me taladró el pecho. Y no fue solo eso, a veces, cuando salía a vender empanadas, pasaba frente a su casa, y ahí estaban ellos, sentados, mirando, y ella decía, con esa voz venenosa, mira, ahí va, la empresaria del barrión, y los dos se reían fuerte para que todos escucharan, para que yo escuchara, para que nunca olvidara. ¿Cuál irá mi lugar? Why, cream. Y esas palabras no son cualquier cosa, non, esas palabras te atraviesen, te rompen ante, hacen dudar de ti misma, te hacen preguntarte si realmente vales, si realmente mereces algo mejor, si de verdad algún día tu vida puede cambiar. Porque cuando te lo dicen una vez, duele, pero cuando te lo repiten todos los días, te lo empiezas a creer. Una vez, jamás olvidaré, estaba arreglando unas maderas viejas, tratando de tapar una de las paredes que se había roto con la lluvia, y mientras clavaba las tablas, escucho que ella dice, no sé para qué pierde tiempo, eso no tiene arreglo, esa casa ya está pidiendo que la derriben. Why, otra vez, la carcajada, esa carcajada que hasta hoy aún me retumba en el alma, pero lo peor no era solo lo que decían, era como me hacían sentir en invisible, en chiquita, como si no fuera suficiente, como si no fuera digna, como si no mereciera ocupar espacio en este mundo. Y te juro que llegaba la noche y me acostaba en mi cama, mirando el techo, preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué tengo que soportar esto? ¿Qué hice yo para merecer estas humillaciones? Lloraba en silencio, para que mis hijos no me escucharan, porque yo jamás quise que ellos vieran a su madre rota. Siempre quise ser fuerte, ser su ejemplo, pero había noches en las que el alma no aguantaba más, y me rompía por dentro, sentía como si yo no valiera, como si fuera nada. Y mientras yo lloraba, mientras me ahogaba en mi propio dolor, ellos seguían su vida riendo, paseando, haciendo fiestas, comprando cosas nuevas. Y claro, cada vez que yo salía, ahí estaban para recordarme que en su cabeza yo siempre sería la pobre, la fracasada, la que nunca va a tener nada. Pero, ¿sabes qué? Lo que ellos nunca imaginaron es que mientras me humillaban, mientras me pisaban, mientras se burlaban, cada palabra, cada risa, cada desprecio, no me estaba destruyendo a mí, estaba forjando, me estaba haciendo más fuerte, me estaba llenando de una rabia, de una determinación, de un fuego aquí dentro, se toca el pecho, que un día, iba a explotar. Y cuando explotara el mundo de ellos iba a temblar. Porque sí, la vida da vueltas
y esas vueltas son más rápidas y más duras de lo que cualquiera puede imaginar. Te voy a confesar algo, hay días que marcan tu vida para siempre, días que separan quién eras, de quién vas a ser a partir de ese momento. Y para mí, ese día llegó, fue una mañana cualquiera, no eso creía. Yo, afuera, como siempre, barriendo el frente de mi casa, mi casita humilde, mi refugio, el lugar que, aunque pequeño y agrietado, era mi hogar y ahí estaban ellos, mis vecinos sentados, tomando café, con esa superioridad que les escurría por los poros, y entonces escuché la frase, una que nunca, nunca olvidaré. Ella, con esa voz venenosa que tenía, dijo en voz alta, mirando hacia mí, pero fingiendo que no entiendo cómo hay gente que no se da cuenta que nació para ser pobre. Nacen pobres, viven pobres, y se van a morir pobres. Es su destino. Y él, como siempre, soltó la carcajada. Esa carcajada que me atravesaba como cuchillos, que me hacía sentir como si no valiera absolutamente nada ese día. Pude más, algo dentro de mí. Se rompió, algo. Hizo clic. Sentí como si un fuego me subiera desde los pies hasta la cabeza. Como si de repente se me hubiera encendido el alma. Entendí que ya no debía seguir permitiendo eso. Ya no podía seguir aceptando que me pisaran, que me humillaran, que me miraran, como si yo no existiera. Entré a mi casa, encerré la puerta, me miré al espejo y te juro que ni yo me reconocía. Tenía los ojos llenos de rabia, las manos me temblaban, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pechón. Y fue ahí, mirándome de frente, que me dije a mí misma, en voz alta, con lágrimas cayendo, pero con la voz firme, basta, se acabó, Mercedes, se acabó, no más humillaciones, no más burlos, no más agachar la cabeza, no más aceptar migajas. A partir de hoy, que tu vida va a cambiar. Y un día ellos te van a mirar, pero no para reírse, te van a mirar para temblar, para bajar la cabeza, porque la vida da vueltas y esas vueltas las vas a provocar tú, Y cream. No fue solo una frase, no, fue una promesa que me hice a mí misma, desde el fondo de mi alma, una promesa que me quemaba por dentro, porque entendí que nadie, absolutamente nadie, iba a venir a salvarme. Salir de ese agujero. Tenía que hacerlo yo, con mis manos, con mi sudor, con mis lágrimas, con mi fuerza, con mi dignidad. Me senté, agarré una hoja, un lápiz, y empecé a escribir. Escribí todo lo que sabía hacer, todo lo que podía vender, todo lo que podía ofrecer. Pensé en cada vecino, en cada esquina, en cada mercado, en cada posibilidad, porque si algo sabía, es que no tenía dinero, pero tenía dos cosas que ellos no tenían: hambre y determinación. Hambre de salir adelante y determinación de cambiar mi vida a partir de ese día. Algo dentro de mí cambió. Ya no salía a vender como la mujer que aceptaba las burlas. Anon salía como una mujer que estaba construyendo su futuro. Cada empanada que vendía no era solo una empanada, era un ladrillo en el camino de mi libertad. Cada cliente, cada moneda era un paso más hacia la vida que me prometí a mí misma. Y claro, ellos seguían mirando, seguían riéndose, seguían haciendo comentarios, pero ya no dolía igual, porque cada vez que los veía, me decía por dentro, ríanse ahora, Ryans, mientras puedan, porque un día van a llorar, un día se van a tragar cada palabra, cada burla, cada desprecio, y te juro que ese pensamiento me daba más fuerza que cualquier comida, me daba energía, me daba fuego ese día. Fue el principio de todo, el día en que entendí que no era mi culpa haber nacido pobre, pero sí era mi responsabilidad no morirme pobre. Que cuando una mujer dice basta, no hay fuerza en este mundo que la detenga. Dicen que cuando una mujer dice basta, el universo entero se mueve
que cuando una mujer se promete a sí misma que va a cambiar su vida, no hay fuerza en este mundo que la detenga. Y te lo juro, que eso fue exactamente lo que pasó conmigo. A partir de ese día en que me miré al espejo y dije, ¿se acabó? ¿Todo cambió? Ah, no, no, fue magia. No fue de la noche a la mañana, fue lucha, fue sangre, sudor y lágrimas. Pero fue el inicio de la mejor versión de mí misma. Empecé desde donde estaba, desde lo que tenían, que no era mucho, pero era suficiente para arrancar. Me senté con mi cuaderno y me puse a pensar qué sé hacer y me di cuenta que sabía hacer muchas cosas. Sabía cocinar, sabía coser, sabía limpiar, sabía vender, porque cuando uno es pobre, aprende de todo. La necesidad te convierte en maestra de 1000 oficios. Curiosity. Empezar por lo que mejor hacían la comida. Me levantaba antes que el sol. A las 4 de la mañana ya estaba de pie, preparando empanadas, panes, dulces, amasando con estas manos, que hasta hoy llevan las marcas de tanto trabajo. Preparaba todo con amor, con el corazón. Why me? Lanzaba a la calle, a vender, en casa por casa, puerta por puerta, mercado tras mercado. Y al principio, no te voy a mentir, fue duro, muy duro, porque no todos te compran, no todos te apoyan, algunos te cierran la puerta, otros te miran con lástima, otros con desprecio, pero aprendí que por cada puerta que se cierra, siempre hay otra que se abre y que la clave is no renders, es tocar, tocar y tocar, hasta que la vida te diga sí a los primeros días. Juntaba lo justo a veces. Ni siquiera recuperaba lo que había invertido. Pero no me rendía, me decía a mí misma, Mercedes, no te rindas, que las grandes cosas se construyen. Un día a la vez, poco a poco. La gente empezó a conocerme. Empezaron a decir, mira, ahí viene la señora de las empanadas. Y no sabes la felicidad que me daba cuando alguien probaba lo que yo hacía y me decía, qué rico, doña Mercedes, porque eso era más que un elogio, era una confirmación de que yo valía, de que mi trabajo valía, de que mi esfuerzo estaba dando frutos. Con el tiempo me di cuenta de que podía vender más, así que no solo hacía empanadas, también empecé a preparar tortas, panes caseros, alfajores, vendía todo lo que podía y cuando terminaba en un barrio, iba a otro y si no alcanzaba, al mercado y si no, a la plaza donde fueran, porque entendí que la vida no te da lo que pides, te da lo que trabajas y mientras yo me mataba trabajando, ellos, mis vecinos, seguían ahí mirando, observando, comentando. En algunos días soltaban su típica burla, ahí va, la empresaria del barrio, pero ya no dolía igual, porque mientras ellos hablaban, yo trabajaba. Mientras ellos se burlaban, yo juntaba. Mientras ellos me miraban con desprecio, yo construía, ladrillo a ladrillo, el futuro que me prometí. Con lo poco que iba ganando, empecé a ahorrar, guardaba cada moneda. No gastaba en lujos, no gastaba en tonterías, solo lo justo a lo necesario, porque tenía un objetivo, porque cada moneda, cada billete era un paso más cerca de mi meta, y me prometí que no iba a parar hasta lograrlo. Y no solo fue vender comida, también empecé a coser, a hacer arreglos de ropa. Si alguien necesitaba un dobladillo, allí estaba yo. Si alguien quería una blusa ajustada, allí estaba yo. Cualquier cosa, cualquier trabajo honesto. Yo lo hacía porque entendí que quien quiere, puede. Que el problema nunca es la falta de dinero, en el problema es la falta de decisión. Y mientras la gente me veía en la calle con mi canasta, con mi carrito, con mis manos llenas de harina, lo que no sabían es que no solo estaba vendiendo empanadas, estaba vendiendo mi libertad, estaba comprando mi futuro, estaba construyendo la vida que ellos juraban que yo nunca iba a tener. Y te prometo que ese fuego que se encendió en mí, nadie, absolutamente nadie, puro llamas
Dicen que cuando uno trabaja duro, cuando uno no se rinde, cuando uno lo da todo, la vida, tarde o temprano, te recompensa. Y yo, te juro, que nunca supe si eso era verdad. Hasta que un día, la vida me dio la primera señal de que mi historia estaba por cambiar para siempre. Fue una mañana cualquiera, de esas en las que te levantas cansada, pero te levantas igual, porque cuando tienes hambre de cambiar tu vida, no hay excusa, no hay dolor que te detenga. Prepare mis empanadas, mis pains. Como todos los días, acomodé mi canasta. Salí, con la frente en alto, como siempre, caminaba por la plaza, ofreciendo en casa por casa. Y justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, porque ya había recorrido todo, escucho una voz a lo lejos. Señora, espere, señora, me doy vuelta. Y era una mujer que nunca había visto, bien vestida en elegante, de esas que tú piensas que nunca te mirarían. Pero ahí estaba, llamándome, con una sonrisa. Se me acercó y me dijo, ¿usted es la que hace estas empanadas? Le respondí que sí, claro. Why, Ella me dice. Están deliciosas. ¿No ha pensado en vender a más gente? Yo trabajo en una oficina y ahí siempre estamos buscando quién nos lleve desayuno. Usted podría, te juro, que en ese momento el corazón me dio un vuelco. Sentí como si una puerta gigante se estuviera abriendo frente a mí, la dish QC, que por supuesto me pidió 30 empanadas para el día siguiente. Why no? ¿Te imaginas la mezcla de miedo y felicidad que sentí? Porque claro, hasta ese momento, hacía 10-15 máximo, pero 30 era todo un desafío. Pero dije que sí, sin pensarlo, porque entendí que cuando la vida te pone una oportunidad delante, no puedes dudar. No puedes tener miedo. Tienes que decir que sí. Why dispute? Ya verás cómo lo haces anoche. Apenas dormí. Me quedé amasando, preparando, organizando todo y al día siguiente, allí estaba yo puntual, con mi caja llena, temblando, sí nerviosa. También, pero más fuerte que nunca. Why? Cuando entregué esas empanadas y vi cómo la gente las probaba, cómo sonrían, cómo decían, qué rico está esto. Sentí que algo dentro de mí se iluminaba. ¿Y sabes qué pasó? Que no fue solo una vez. Al día siguiente me pidieron más, y después más, y luego. Uno de ellos me dijo, Doña Mercedes, ¿no hace tortas anillo? Sin pensar, dije, claro que sí, aunque en mi vida nunca había vendido una torta, pero lo hice, aprendí, practiqué, me equivoqué, pero aprendí y salió bien. Porque cuando haces las cosas con amor, con ganas, con pasión, las cosas salen bien. Y ahí empezó todo. Mi nombre empezó a correr. La señora de las empanadas, la que hace las tortas riquísimas. Me empezaron a llamar para cumpleaños, para reuniones, para desayunos de empresas. Pues cada pedido era un paso más, un ladrillo más, en la construcción de mi nuevo futuro. Poco a poco, empecé a juntar dinero, más del que jamás imaginé tener en claro. No me hice rica de la noche a la mañana, pero ya no era la mujer que contaba monedas para comprar pan, ya no era la que miraba los precios con miedo, ya no era la que tenía que elegir entre comprar comida o pagar la luz. Ahora, podía hacerlo todo, y todo, con el sudor de mi frente, con mis manos, con mi trabajo, con mi dignidad intacta. Y lo más hermoso era que, mientras todo eso pasaba, ellos sí, ellos mis vecinos, miraban al principio, con risa después, con sorpresa, y más tarde, con incomodidad, porque empezaban a darse cuenta que la mujer que ellos humillaban, que la mujer que ellos creyeron que iba a morir pobre estaba empezando a brillar. Why, no hay silencio más fuerte que el de quienes un día se burlaron de ti. Ese fue mi primer golpe de suerte, o mejor dicho, mi primer fruto, porque entendí que la suerte no llega sola a la suerte. La construyes tú con cada paso, con cada lágrima, con cada madrugada en vela. ¿Ves? ¿Qué te dices a ti misma? No te rindas, sigue, que lo vas a lograr. A veces la vida
es tan irónica, tan perfecta, que te entrega las oportunidades cuando menos lo esperas. Y cuando llegan, te das cuenta que cada lágrima, cada humillación, cada noche sin dormir, tenía un propósito, tenía sentido. Y ese día, ese bendito día, lo entendí todo. Yo seguía con mi negocio, trabajando, creciendo cada día un poco más, cada mes, un poco más de dinero guardado en mis manos, llenas de cicatrices a mis rodillas, gastadas de tanto caminar, mi espalda, cansada de tanto cargar, pero mi corazón, mi amor, más fuerte que nunca, porque sabía que cada moneda que guardaba me acercaba a la vida que me prometí. Y un día cualquiera, mientras estaba en la panadería comprando harina, escuché una conversación que me dejó helada. Dos señoras hablaban. Ahí, Zen, saber que yo estaba escuchando. ¿Supiste lo de la casa de los González? Dijo una. Sí, están en la ruina. Van a tener que venderla. Dicen que tienen deudas hasta el cuello. En ese momento, sentí que el corazón me dio un vuelco. Me temblaron las piernas, me sudaron las manos. La casa, su casa, pensé, Sally. De ahí, casi sin respirar, Kaman rápido llegué a mi casa, y por unos segundos me quedé en silencio, mirando la pared, sin moverme, sintiendo como dentro de mí algo se encendía, porque entendí que la vida me estaba poniendo la oportunidad en las manos. Esa misma casa. Y esa casa desde donde me humillaron, desde donde me llamaron pobretona, miserable, fracasada, esa casa ahora estaba a la venta. Sin pensarlo dos veces, tomé mis papeles, revisé mis ahorros, conté cada billete, cada moneda. Llamé a mi hija, le pedí que me ayudara a hacer las cuentas, y sí, no lo podía creer, pero tenía lo suficiente, lo había logrado, lo que parecía imposible. Durante tantos años, ahora estaba frente a mí, al alcance de mis manos. Averigüé quién llevaba la venta, llamé, pregunté el precio y confirmé. Era cierto, en ellos estaban desesperados, llenos de deudas, a la tienda. Ya no les funcionaba. Habían perdido clientes, malas decisiones, malas administraciones, o quizás karma, no lo sé. Lo que sí sé es que la vida da vueltas, y ese día la rueda giró. Y giró fuerte, peri una zeta. Me presenté, cuando el agente inmobiliario me vio, casi no lo podía creer, me miraba y me preguntaba si de verdad era yo la compradora, la pobretona del barrio, la que caminaba vendiendo empanadas. Y ahí estaba, sentada, con los papeles en la mano, con el dinero listo, con la mirada firme, sin miedo, sin duda. Y entonces sucedió lo que nunca imaginé. Ellos mismos, tuvieron que estar presentes en la negociación, porque la situación era tan urgente que no podían esperar. Y cuando me vieron entrar por esa puerta, te juro que la cara que pusieron no se me olvida más. Se quedaron blancos, como si hubieran visto un fantasma, como si el mundo se les cayera encima, la boca abierta a los ojos, llenos de incredulidad, de vergüenza, de terror, disfrazado de sorpresa. No podían creerlo, no podían, porque en su cabeza yo seguía siendo la misma de antes, la que barría la calle, la que usaba ropa remendada, la que se tragaba las lágrimas, mientras ellos se reían. Pero no, ya no era la misma. Esa mujer ya no existía. La que estaba ahí, frente a ellos, era otra, una mujer que la vida golpeó, pero que nunca se rompió. Y mientras firmábamos los papeles, Losmeyer, a los ojos firme, con la dignidad de 1000 ejércitos, y pensé, mira tú, cómo es la vida no hoy. Yo compro la casa, desde donde me humillaron durante años, y no te voy a mentir, sentí algo que no se puede explicar. No era venganza, no era odio, era justicia, era dignidad, era simplemente la vida haciendo lo que la vida sabe hacer mejor, poner a cada quien en el lugar que merece ese día. Entendí que nunca subestimes a alguien que lucha,
porque quien hoy camina, mañana vuela, porque quien hoy parece débil, mañana es imparable. Y lo que la vida te quita, la vida te lo devuelve, multiplicado a veces en forma de casa y otras en forma de lección. Pero siempre, siempre vuelve. Yo te juro que hay momentos en la vida que quedan tatuados en el alma, que ni aunque pasen 1000 años, se y te olviden, y para mí, ese momento fue cuando me senté frente a ellos, frente a esos dos que durante años me hicieron sentir que no valía, que no era suficiente, que nunca iba a lograr nada. Ahí estaba yo sentada frente a ellos, en la mesa de la inmobiliaria, con los papeles sobre la mesa, con el contrato listo, con el dinero preparado, y con una calma, una serenidad que te juro, no sé de dónde me salió. Pork no era, rabia no era odio, era algo más poderoso, era dignidad, era justicia. Ellos, te lo juro, no podían ni mirarme a los ojos. Él, con la cara pálida, las manos temblando. Ella con esa misma boca, con la que tantas veces me llamó pobretona, ahora temblaba y los dos, tragando saliva como si no entendieran cómo la vida los había llevado a estar ahí, sentados, vendiéndome su casa. El agente inmobiliario explicó los términos. Fue revisando cláusula por cláusula. Yo escuchaba todo en firme, atentan, mientras los miraba, y ellos trataban de fingir que no pasaba nada, pero la cara los delataba. Pork, estaban rotos, despedazados, como un castillo de arena, que de repente ve cómo la marea se lo lleva todo. Y cuando llegó el momento de firmar, tomé el bolígrafo, lo sostuve en la mano, lo miré por unos segundos, y te juro que en mi mente pasaron como una película todas las veces que me humillaron, todas, cada palabra, cada burla, cada carcajada, cada mirada de desprecio, cada noche que me acosté llorando, cada día que me sentí invisible. Todo pasó frente a mis ojos, en cuestión de segundos, firme, segura, sin temblar. Y cuando dejé el bolígrafo sobre la mesa, los miré a los ojos tan directo, y con una voz firme, sin gritar, pero que sonó como un trueno dentro de ese lugar. Les dije, ¿se acuerdan cuando se rían de mí? Cuando me llamaban pobre, cuando decían que mi vida nunca iba a cambiar. Pues miren, la vida da vueltas, y hoy, esta casa, la que usaron para burlarse de mí, ahora es mía, y ustedes tienen 30 días para desalojarla, porque así como ustedes un día me hicieron sentir que no valían nada, hoy es la vida la que les enseña que nunca se debe humillar a nadie. Te juro que en ese momento el silencio se podía cortar con un cuchillo. Ellos no sabían dónde mirar. Él bajó la cabeza, ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Por la vida les estaba dando la lección que jamás olvidarán. Y no te voy a mentir, parte de mí quería gritarles todo lo que sentí durante años. Quería devolverles cada lágrima, cada dolor, pero no lo hice. No, porque entendí que la mejor venganza es el éxito, es la dignidad, es mirarlos, sin odio, pero con la frente en alto, con la mirada limpia, con la conciencia tranquila, y con el orgullo de saber que yo no me convertí en ellos. Me levanté, guardé los papeles. Les di una última mirada y les dije, a mí, la vida me enseñó que ser pobre no es una vergüenza. Vergüenza es ser como ustedes, que tuvieron todo y lo usaron para humillar, para pisar para burlarse. Y miren ahora, la vida les quitó lo que un día pensaron que jamás iban a perder, porque quien siembra desprecio cosecha derrota, y quien siembra esfuerzo cosecha victoria. Di la vuelta, salí de esa oficina, y mientras caminaba por la calle, sentí algo que nunca antes había sentido. Ligereza, libertad, orgullo, como si por fin, después de tantos años, me hubiera quitado un peso de encima, como si por fin mi alma estuviera en paz. Y entendí que cuando una mujer decide cambiar su vida, no hay burla, no hay desprecio,
no hay obstáculo que pueda detenerla, porque la vida siempre, siempre pone cada quien en el lugar que merece. Asterisk si hoy estoy aquí contándote mi historia. No es para que me aplaudas, no es para que digas, qué valiente, qué fuerte, qué mujer. Anon, yo no necesito eso. Estoy aquí para que entiendas que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de hacerte sentir menos. Nadie tiene el poder de decidir hasta dónde puedes llegar. Nadie puede ponerte límites, excepto tú. Durante años me hicieron creer que yo no valía, aunque mi lugar era estar ahí, agachando la cabeza, aceptando migajas, sobreviviendo con las sobras. Me miraban como si fuera invisible, como si mi existencia no tuviera importancia. Y por mucho tiempo lo creí, me lo creí, porque cuando te lo dicen tanto, tanto, terminas pensando que es verdad. Pero te digo algo, aprendí que nadie es pobre cuando tiene sueños, que nadie es pequeño cuando lleva coraje en el pecho, aunque nadie está condenado cuando tiene la valentía de mirar al mundo a los ojos y decir a mí, no me vas a enterrar a mí, no me vas a pisar a mí, no me vas a destruir. Sí, me caía muchas veces, me rompían, me dolió, me humillaron, me hicieron tragar lágrimas que parecían no tener fin, pero nunca, nunca permití que eso me matara por contendí. Que si la vida me golpeaba, yo tenía dos opciones: en quedarme en el suelo o levantarme más fuerte que nunca, y elegí levantarme. Y hoy, desde donde estoy, desde la mujer en la que me convertí, te lo digo a ti que me estás escuchando, que quizás hoy te sientes rota, perdido, sola, invisible. Escucha bien lo que te voy a decir. Tú no eres lo que otros dicen de ti. No eres tus fracasos, no eres tus errores, no eres tu cuenta bancaria, no eres tu casa rota, no eres la ropa que llevas tú. Eres mucho más. Eres tu fuerza, eres tu dignidad, eres tu historia, eres tus ganas de salir adelante. Eres todo aquello que los demás no pueden ver, pero que tú llevas aquí dentro. Se toca el pecho, white y de más. La vida da vueltas, y da vueltas de verdad. Hoy te miran con desprecio, mañana te miran con envidia. Hoy te ignoran, mañana te aplauden. Hoy sei verlon, mañana te respetan, porque quien trabaja, quien lucha, quien no se rinde, al final, siempre, siempre, gana. Por eso, nunca, nunca bajes la cabeza. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes, que no mereces, aunque tu destino es quedarte donde estás, porque no es verdad. Porque mientras respires, mientras tengas fuerza en tus piernas y fuego en tu corazón, tú puedes cambiarlo todo. Tú puedes levantarte, tú puedes reescribir tu historia, porque la vida no está escrita en la vida. La escribes tú con cada paso, con cada decisión, con cada vez que te dices a ti misma, no me rindo, sigo porque yo merezco más. Y hoy, cuando paso frente a esa casa que fue símbolo de humillación y que hoy es mía, me miro al espejo, sonrío y me digo, Mercedes, lo lograste, lo hiciste y lo hiciste sin pisar a nadie, sin hacerle daño a nadie, solo con tus manos, con tu esfuerzo, con tu dignidad y con la promesa de nunca más permitir que nadie vuelva a hacerte sentir que no vales. Y esa es la lección que te dejo. Que no importa cuán oscuro se vea todo ahora, que no importa cuántas veces te digan que no importa si te llaman pobre, incapaz, fracasado, tú puedes, y no solo puedes, debes. Porque la vida no es de los que nacen con suerte en la vida, es de los que se levantan aunque tengan el alma rota, de los que siguen caminando aunque las piernas les tiemblen, de los que se secan las lágrimas, se ajustan el alma y siguen adelante, porque saben que merecen más, que pueden más, y que van por to do pork. Si algo aprendí es que el respeto no se exige,
se gana, y que quien un día te mira por encima, mañana tendrá que levantarte la mirada para poder verte, porque la vida siempre, siempre pone a cada uno en el lugar que merece estar. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda muchísimo para que más personas puedan escuchar historias como la mía. Suscríbete al canal, activa la campanita porque aquí cada relato es una lección de vida. Gracias por estar aquí, por escucharme y por ser parte de esta familia donde las historias no se olviden.